estáis? Bienvenidos a otro episodio de nuestro libro de sistemas auxiliares en español, nuestro curso de sistemas auxiliares y nuestro libro de sistemas auxiliares. Estamos en el capítulo relacionado con los sistemas hidráulicos y en este episodio vamos a continuar hablando de la ley de Pascal y por qué es tan útil y tan necesaria entenderla para poder entender los circuitos hidráulicos. Bueno, pues es que sencillamente los circuitos hidráulicos están gobernados, se estudian, se analizan basados en la ley de Pascal. Ese científico que formuló esa fórmula maravillosa que la presión es igual a la fuerza dividido el área y que encontró algunos parámetros que permanecen constantes en un circuito hidráulico siempre y cuando ese circuito esté completamente cerrado. Y esos dos parámetros que permanecen constantes son la presión del fluido y el trabajo producido por ese fluido cuando empuja un pistón o hace algo. El trabajo es constante en cualquier parte del circuito, lo mismo que la presión es constante en cualquier parte del circuito, siempre y cuando ese circuito esté completamente cerrado. Bueno, pues vamos a entender de qué se trata eso. Y a mí me gusta siempre, para poder explicar la ley de Pascal, analizar un poquito la botellita esa de el actuador hidráulico, que en algunos países llamamos el gato hidráulico, o el actuador hidráulico que usamos en nuestros vehículos para levantar el vehículo. Y ese es un gran ejemplo de un sistema hidráulico y de cómo entender la ley de Pascal. Porque pues imagínense solo lo siguiente: con ese actuador hidráulico, con ese pequeño cilindro, yo aplico una fuerza muy pequeña con mi mano y arriba yo muevo mi vehículo de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo aplico unas pocas libras con mi mano y muevo un vehículo que pesa toneladas. Pues sí, eso es posible gracias a las propiedades de los fluidos hidráulicos y a las propiedades de los circuitos hidráulicos. Y vamos a analizar en detalle el actuador hidráulico, el levantador hidráulico o gato hidráulico que utilizamos en nuestro vehículo para levantar el vehículo cuando tiene una llanta desinflada o cuando queremos hacer alguna reparación. Bueno, entendámoslo. Lo voy a hacer el dibujo no de la botella como tal, lo voy a abrir un poquito para entenderlo bien fácilmente. Vamos a imaginarnos un contenedor con el fluido hidráulico y vamos a imaginarnos dos pistones, uno con un área muy pequeña y uno con un área muy grande. Lo voy a dibujar aquí de la siguiente manera. Y aquí está el pistón, aquí va a estar el área donde está el pistón con un área muy pequeña, y aquí donde va a estar el pistón con un área muy grande. Bueno, pues aquí en este sitio es donde yo voy a poner mi vehículo. Un vehículo de más de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas. Y aquí es donde yo voy a aplicar una pequeña fuerza con mi mano en este cilindro pequeño. Bueno, pues todo este recinto está lleno de un fluido que es un fluido hidráulico, con las propiedades que tienen los fluidos hidráulicos. Bueno, si esto se cumple, que este circuito está completamente cerrado, hermético, que no tengo fugas, entonces la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Ese va a ser uno de los secretos. Y luego vamos a decir que el trabajo producido por el fluido en el punto 1 es igual al trabajo producido por ese fluido en el punto 2. Y con esas dos fórmulas vamos a encontrar los parámetros que queramos encontrar del otro lado. Así funciona. Como sabemos que la presión es constante, vamos a imaginarnos que este sistema tiene una presión de, por ejemplo, 500 PSI. ¿Qué quiere decir PSI? 500 libras por pulgada cuadrada. Eso es PSI. Es la fuerza aplicada en un área de 1 pulgada cuadrada. Eso es un PSI. Bueno, pues el PSI se puede convertir a otras unidades de presión dependiendo de los países, y para eso en la calculadora tenemos el convertor para convertir de uno a otro. Eso no es ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces supongamos que la presión aquí es de 500 PSI y dijimos que la presión 1
es igual a la presión 2. Ah, pero acordémonos una cosa. ¿Cuál es la fórmula de la presión? Dijimos que es la fuerza aplicada por una unidad de área, libras por pulgada cuadrada. Ah, un PSI es igual a una libra de presión, de fuerza aplicada sobre una pulgada cuadrada. Aquí está, eso es un PSI, una libra aplicada en una pulgada cuadrada. Entonces vamos a aplicar en este pistón pequeño una presión de un PSI, es decir, vamos a hacer una fuerza de una libra y vamos a tener un área de una pulgada cuadrada. Interesante. Y vamos a imaginarnos que en el lado opuesto tenemos un pistón que no tiene una pulgada cuadrada. Pongámosle que tiene 10 pulgadas cuadradas. 10. Podríamos ponerle 100. Podríamos el área que queramos. Entonces vamos a hacer el ejercicio para ver con una fuerza pequeña que yo aplique aquí de una libra, cuánta fuerza voy a producir en el pistón grande y cuánto se me va a mover el pistón grande. Ok, entonces hagámoslo de la siguiente manera. La presión 1 es igual a la presión 2 porque es una presión constante. Entonces, como ya dijimos que esa presión es de 500 PSI, entonces, ¿a qué es igual la presión 1? Es igual a la fuerza 1 dividido por el área 1. Y por supuesto va a ser igual a la fuerza 2 dividido por el área 2, de acuerdo a la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, hagamos un ejercicio muy sencillo. Nosotros conocemos la fuerza 1. La fuerza 1 es de una libra. Y conocemos el área 1, que es una pulgada cuadrada. Y queremos saber cuánto es la fuerza en el punto 2. La fuerza en el punto 2 va a estar dividida por el área número 2, que son 10 pulgadas cuadradas. Ok, vamos a despejar cuánto sería la fuerza número 2. La fuerza número 2 sería igual a una libra por 10 pulgadas cuadradas dividido una pulgada cuadrada. Pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas se van y esto nos da una fuerza de 10 libras. Ah, mire lo interesante. En este sistema completamente cerrado, hermético, si yo tengo que la presión es constante, entonces si yo aplico en el pistón pequeño una fuerza de una libra en un área de un pistón de una pulgada cuadrada y en el lado contrario tengo un pistón de 10 pulgadas cuadradas, entonces la fuerza que voy a producir aquí, la fuerza número 2, va a ser de 10 libras. ¡Wow! La multipliqué por 10. Y por supuesto, si el plato aquí es más grande, va a ser mayor y así sucesivamente. Esa es la ventaja y eso es lo maravilloso del sistema hidráulico, que yo multiplico por cientos de veces la fuerza y eso lo hace muy potente. Por eso es que todos los sistemas de las grúas, los sistemas de elevación de puentes y todo, vienen basados en sistemas hidráulicos. Bueno, los sistemas hidráulicos son lo más fuerte que tenemos en diseño mecánico. Bueno, muchachos, entonces ya calculamos cuánta fuerza produzco en el pistón número 2 y ahora me gustaría saber cuánto se mueve el pistón número 2. Ustedes se acuerdan, volviendo a hablar del actuadorcito de la botellita hidráulica que tenemos para subir el carro, que cuando nosotros movemos la mano, la movemos una distancia larga. Sin embargo, el carro se nos levanta un poquito, unos pocos centímetros, una pulgada si al caso. Miremos cómo es eso. Vamos a suponer que cuando yo le hago esta fuerza de una libra a este pequeño pistón, yo lo muevo unas 10 pulgadas de distancia. Ahora voy a calcular cuánto se me mueve, qué distancia se me mueve aquí. Esta distancia acá es de 10 pulgadas y yo quiero saber cuánto es la distancia que se me mueve el pistón grande. Y para eso voy a usar el otro concepto que permanece constante cuando yo aplico la ley de Pascal a un sistema hidráulico completamente hermético, completamente cerrado. Es el trabajo. Voy a decir que el trabajo en el punto número 1 es igual al trabajo en el punto número 2. Voy a hablar trabajo 1 y trabajo 2. Vamos a repasar rápido qué era trabajo. ¿Se acuerdan, muchachos? Trabajo es
la fuerza que yo aplico por una distancia, es fuerza por distancia. Y siempre dije que el trabajo era lineal, pero también hablé del torque. ¿Se acuerdan qué era el torque? Era la fuerza que yo aplico por el radio, y este es radial. Este es radial, el torque, y el trabajo es lineal. Sin embargo, las unidades son las mismas, libra por pulgada o newton por metro, dependiendo del sistema que esté usando. La unidad es la misma del torque y del trabajo. Sin embargo, el trabajo produce un efecto lineal y el torque produce un efecto rotacional. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, en este sistema hidráulico completamente cerrado, con cero fugas, permanecen constantes la presión del fluido y el trabajo que ese fluido produce en cada punto por donde va pasando. Bueno, pues muy bien, vamos a analizar el trabajo en el punto número 1. Dijimos que la fórmula es fuerza número 1 por distancia número 1. Y el trabajo en el punto número 2 es la fuerza número 2 por la distancia número 2. Bueno, muy bien. Entonces, creo que conozco la fuerza número 1. Dijimos que era de 1 libra. Y la distancia número 1 dijimos que era de 10 pulgadas. Y la fuerza número 2 la acabamos de calcular, son 10 libras. Y vamos a calcular la distancia número 2. Entonces la distancia número 2 va a ser igual a 1 libra por 10 inches y dividido por 10 libras. Entonces libras con libras se me va y 10 con 10 se me va. La distancia número 2 va a ser de 1 pulgada. Ah, qué interesante. Yo me muevo aquí 10 pulgadas y aquí solamente me muevo 1 pulgada. 1 pulgada. Ah, qué bonito. Ahí está la explicación. Bueno, pues utilizando esos dos parámetros que permanecen constantes, el trabajo y la presión, con la presión puedo calcular las fuerzas y con el trabajo puedo calcular las distancias. Todo esto aplicando la ley de Newton para circuitos hidráulicos. Ahora con esta explicación yo voy a poder hacer miles de cosas y voy a entender muy fácilmente por qué con sistemas hidráulicos yo multiplico tremendamente esas fuerzas y se me hacen más fáciles los trabajos y los esfuerzos que yo tengo que realizar. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta demostración de la ley de Pascal y ahora no nos queda más que aplicarla a miles de ejemplos que tenemos en nuestra vida diaria.